No se le oye, maestro. Qué hermoso, Raquelita. Le estoy aprendiendo a usted, mi Raquelita. Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a 365 días íntimos con Dios, un tiempo diario para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Así que vamos a darle gracias a Papá Dios por permitirnos este espacio para nosotros crecer, ser edificados y lo mejor, ser formados en Cristo, que es el gran propósito de nuestro Padre Celestial. Así que abramos nuestro corazón porque queremos que hoy Dios hablará a nuestras vidas. Amén. Amadísimo Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muy buenos días, Papá Dios. Buenos días, Papito precioso, sublime y eterno. Amado Padre, te damos gracias por este hermoso día, por esta hermosa mañana, por permitir que nosotros abriéramos nuestros ojos y poder contemplar hoy la hermosura de tu gloria. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, por el gozo, por esa fe que mantiene ahí, Señor, que se mantiene intacta, mantiene fuerte como la roca, perseverando, Señor. Gracias te damos porque este caminar contigo es glorioso y sobrenatural. Gracias te damos por derramar tu gracia y tu favor sobre nuestras vidas, porque es así donde nosotros podemos lograr esa hermosa y preciosa salvación. Hoy en esta mañana te queremos pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados que hayamos cometido hasta el día de ayer, bendito y glorioso Dios. Que seas tú, Señor Jesús, limpiándonos con tu sangre preciosa y poderosa. Y abrimos nuestro corazón con toda humildad, con toda sinceridad, diciendo, Señor, entra en nuestras vidas. Entra en nuestro corazón porque queremos escucharte, queremos alabarte, glorificarte. Y sobre todo, bendito y glorioso Dios, poder tener reverencia y temor santo a tu palabra que es verdad, tu palabra que es viva y eficaz, esa palabra que transforma nuestras vidas y nos permite disfrutar de las riquezas en ti, Señor Jesús. Así que te invitamos, Espíritu Santo, derrama tu gracia y tu poder, derrama sabiduría, ilumínanos, bendito Espíritu de Dios, en esta mañana para caminar contigo bajo tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, amada familia, esta mañana gloriosa vamos a tener las siguientes citas para estudiar. Estamos en el día número 24. Oiga, 24. Este tiempo está corriendo, Raquelita. Amados Sí, hermanos, amén. está Está volando. corriendo, que da miedo, ¿verdad? Los tiempos se están acelerando. Génesis capítulo 48 desde el versículo 1 al capítulo 49 al versículo 33. Mateo capítulo 15 desde el versículo 29 al capítulo 16-12. Salmo 20 y Proverbios capítulo 4 del 20 al 27. Así que, Padre amado, que seas tú guiándonos a toda verdad. En nombre de Jesús, amén. Vamos entonces a empezar. Bienvenido Andresito, bienvenida Danielita. Mil bendiciones. Tengo mi garganta como un poquitico afónica, mejor dicho. Mm, pero todo es para la gloria de Dios, ¿cierto, Raquelita? Amén, maestro. Amén. El Señor siempre dice, tranquilo que van a tener por ahí quebrantos de salud, pero no va a hacer nada mortal. Bueno, papá Dios, está bien. Dios, tú tienes el control, ¿sí o no, Raquelita? Vamos a Sí, él empezar tiene el entonces. control de- Amén. Amén. Génesis, capítulo 48. Danielita, no sé si puedes leer en esta mañana.
Buenos días, maestro. Sí. Listo, vas a leer el capítulo 49, ¿vale? Ujú. Mi amada Raquelita, empecemos con el capítulo 48. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Manasés. Amén, maestro. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Perpetua, Y santo ahora, Dios, qué hermoso. amén. Y Amén. ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, Qué que es fuerte. Belén. Y vio Israel los hijos de José. Y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Hermoso, qué hermoso. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres.
y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y Y con mi con arco. mi arco. Wow, Amén. qué hermoso. Capítulo 49, mi Dani. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: Reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, oigan a Israel su padre. Tú, Rubén, mi primogénito, mi fuerza y el primer fruto de mi vigor, el primero en dignidad y el primero en poder. Desbordado como las aguas, ya no tendrás la primicia, porque subiste al lecho de tu padre y al subirlo profanaste. Simeón y Leví son hermanos, sus cuchillos son instrumentos de violencia. Que yo entre en sus reuniones ni me una a su asamblea, porque en su ira matarán a hombres y mutilaron toros por capricho. Maldita sea su ira tan violenta y su furor tan feroz. Yo los repartiré en el país de Jacob y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tomarás a tus enemigos por la nuca, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león, has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se atiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El centro no se apartará de Judá, ni el bastón del mando de entre sus piernas, hasta que llegue a aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Él ata su asno a una vid y su asno de pura raza a la cepa más escogida. Ujú. Lava su ropa en el vino y su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos están oscurecidos por el vino y sus dientes blanqueados por la leche. Zabulón habitará en la ribera del mar, que servirá de puerto a las naves, y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isacar es un asno vigoroso, recostado entre sus alforjas. Al ver el lugar de reposo es bueno y el país muy agradable, doblega sus doblega sus espaldas a la carga y se somete a un trabajo servil. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Él es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo, y así el jinete cae de espaldas. Señor, yo espero tu salvación. Bandas de salteadores asaltarán a Gad, pero él a su vez los asaltará por detrás. Aser tendrá comidas deliciosas y ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una cierva suelta que da hermosos centavillos. José es un potro salvaje junto a una fuente, un asno salvaje sobre una ladera. Los arqueros lo hostigarán, le arrojarán flechas, lo acosaron. Pero los arcos permanecieron rígidos y se aflojaron los brazos de los arqueros por el poder del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, que te socorre, por el Dios Todopoderoso que te da sus bendiciones, bendiciones desde lo alto del cielo, bendiciones del océano que se extiende por debajo, bendiciones de los techos y del seno materno, bendiciones de las espigas y las flores, bendiciones de las montañas seculares, delicias de las colonias eternas, que desciendan sobre la cabeza de José, sobre la frente del consagrado entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz, por la mañana devora la presa y a la tarde divide los despojos. Todas estas eran las tribus de Israel, 12 en total. Y esto es lo que su padre dijo de ellas cuando las bendijo, dándole a cada una su bendición. Luego les dio esta orden: Yo estoy a punto de ir a reunirme con los míos. Entiérrenme junto con mis padres en la caverna en la que está en el campo de Efrón, el hitita, en el campo de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. El campo de Abraham compró a Efrón
el hitita para tenerlo como sepulcro familiar. Allí fueron enterrados Abraham y Sara, su esposa, y allí fueron enterrados Isaac y Rebeca y su esposa, y allí también sepulté a Lía. Este campo y la caverna que hay en él fueron comprados por los hititas. Cuando Jacob terminó de dar esta orden a sus hijos, recogió sus pies en el lecho, expiró y fue a reunirse con los suyos. Amén. Amén, Dani. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, familia, aquí en el capítulo 48, Dios cumple su propósito, pero no solamente en el 48, sino en el 49 también, donde Dios cumple su propósito generacional aún antes de que partamos, ¿no? Y esto fue lo que vimos acerca de Jacob. Este hombre escogido por Dios, Jacob, es el tercer patriarca, el padre de las naciones, el tercer patriarca. Primero Abraham, luego Isaac y luego Jacob. Y en estos capítulos vemos a Jacob en sus últimos días. Y no estaba pensando como todo mundo piensa, en posiciones, a quién le voy a dejar mi dinero, casas, terrenos, ¿verdad? No, no están pensando en posiciones, sino en propósito. ¿A quién le va a dejar ese legado? Y a través de la bendición que recibió directamente del Padre, Él está bendiciendo también a sus futuras generaciones. Y aquí aprendemos que la fe verdadera bendice. Oiga, la fe verdadera también afirma identidad, porque cuando nosotros recibimos una bendición, recibimos identidad, recibimos propósito. Y lo mejor es que aquí Jacob, a través de esa bendición, profetiza un futuro. Él está profetizando. A cada tribu le está diciendo qué es lo que va a pasar. Y lo mejor es que por medio de Judá vemos ese versículo profético mesiánico donde se habla de Silo, ese hombre, ese Salvador, ese Mesías, ¿no? Y Jacob mira más allá de su propia vida y confía en el Dios que cumple sus promesas de generación en generación. Recordemos que todo esto apunta a Cristo, ¿no? Todo. El león de la tribu de Judá, por quien se van a cumplir todas, todas las promesas. Amén. Amén. Muy Amén. bien. El capítulo 48, desde el versículo 13 al 20, Jacob prácticamente cruza sus manos y bendice a Efraín sobre Manasés. Aquí José intenta como corregirlo, aún José, mírame, queriendo todavía con ese corazoncito de ser humano, quiere hacer lo que él quiere, lo que él percibe, pero no es lo que él quiera, sino lo que Dios quiere. Lo intenta corregir diciéndole, venga, padre mío, no, es que esta es la mano. Venga, dice, no, hijo mío, yo sé que lo que estoy haciendo, ¿no? Recordemos que Dios no es un Dios que se limita a tradiciones humanas. Él obra según su soberana voluntad. Perdón, Cuando maestro. Y con él pasó como lo hizo con Jacob, porque la, Jacob era el segundo, y igualito bendijo al segundo, maestro. la misma cosa. Aquí se está cumpliendo la misma cosa, ¿no? Porque Saúl era el primogénito. Y Jacob era el segundo, el menor, ¿ya? Él le está diciendo, venga, no, esto es la soberanía de Dios, es la voluntad soberana de nuestro Padre Celestial, ¿verdad que sí? Y
Aquí podemos ver ya a Jacob en sus últimos días prácticamente y vemos cumplido esa promesa de nuestro Padre Celestial que ya le está dando orden a todo. Le está dando orden a, a ese propósito generacional. Oiga, propósito generacional. Bien. Y cuando estamos Sí, hablando de ese propósito generacional, es un legado. Un legado que no parte de ti. No es un legado material, no es un legado a través de carros, de casas, nada de ese tipo de cosas. Un legado divino, un legado espiritual, un legado que Dios me habla y me dice, hijo, ¿cuál es tu generación? ¿Cuáles son esos hijos tuyos que van a seguir este propósito que yo he dejado en ti? ¿No? Aunque sabemos que todo esto apunta a Cristo y Cristo es la culminación de todo, ¿verdad? A través de la tribu de Judá vemos que Jesús es el que, ese Silo, el gran Redentor, el gran Salvador, y ya fue cumplido, y ya no necesitamos más legados, sino simplemente que nuestra familia sea salva, que nuestros hijos sean salvos. Sin embargo, también que puedan seguir esos caminos, ese legado espiritual de temor santo y reverente a Dios. ¿Verdad que sí? Porque entendemos que lo que Dios nos está dando ahora a nosotros, nosotros tenemos que ser ser ese reflejo para nuestras generaciones y dar a entender que no queremos que en nuestra tumba, ya en el epitafio, quiera decir, aquí no yace el cuerpo de nadie, no, sino un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hijo de Dios o una hija de Dios. Eso es lo más importante. No simplemente que nosotros pasamos por este mundo y ¿quién nos conoció? Nadie, ¿verdad? Sino que realmente pues nosotros logremos lo que Jacob hace aquí, ¿no? Que el Señor permita que nosotros vivamos muchos años y que nosotros antes de podamos bendecir a nuestras futuras generaciones. Amén. ¿Por qué? Porque pues amén. creo que todo esto se trata de bendición. ¿Y qué es una bendición? Yo quiero hacerles esa pregunta. ¿Qué es una bendición? Nosotros recibimos diariamente bendiciones. Aún de personas malas recibimos que es que bendición. De cualquier persona Dios te bendiga. ¿Cierto que sí, Raquelita? Mildred, Sí, amén. Yanecita. Recibimos bendiciones y bendiciones de todo mundo y sin saber qué tipo de bendición estoy recibiendo. Porque es que la bendición no se trata de algo mecánico, algo automático, no es emocional, es con razón, con lógica. ¿Mm? O hay personas que dicen, te bendigo, como quien dice, y bueno, ¿quién eres tú para que tú me bendigas? Si hemos podido tener conciencia de esa partecita, Raquel, lo habías visto desde ese punto de vista, porque una bendición Ah, parte de lo divino. Imagínate, a un José quería darle una bendición. ¿A quién? Era a Manasés, ¿verdad? Dijo, no, venga, sí, coloca aquí la mano. No, tranquilo, dijo, que es que yo sé que lo que hago, que es que vienes para Efraín. Y eso a veces nosotros queremos bendecir a personas que ni siquiera necesitan una bendición. Dios te bendiga, pero ¿qué tipo de bendición? La mayor bendición ella había escuchado yo el día de ayer en una prédica de mi querido pastor Charles Stanley, que está en los cielos y ya, pero dejó un ministerio en contacto, y decía, la mayor bendición que tú puedes hacer por una persona es orar por ella. Haz algo revelante por esa persona. Que no salga de tu palabra de boca, Dios te bendiga sin saber con qué propósitos estás bendiciendo a la otra persona. Hay muchas formas de recibir una bendición, pero hay que pedirle al Espíritu Santo. Y cuando estamos nosotros llenos y bajo la plenitud del Espíritu, el Espíritu es el que habla. Ahora el Espíritu Santo dice, calla, debemos de callar. Eso también significa bendición. Amén. ¿Estamos claros amén. hasta aquí, familia? Sí, amén, maestro. Sí, maestra, amén.
¿Qué querías compartir, Janecita? No, que con esa pregunta que usted hizo, realmente una vez cuando yo le dije a alguien, Dios te bendiga, le dije yo. Y le dije otra palabra, ¿verdad? Y me dijo, ¿y usted quién es para bendecir si usted es un ser humano? Me dijo. No, por Ujú, eso primero te dije, Dios te bendiga, le dije yo, sí. Y yo me vine con esa pregunta a mi casa, ¿verdad? Y yo le dije, ujú, Señor, mira, regresa a Génesis, donde dice, y te bendeciré y serás de bendición, le dijo a Abraham, ¿verdad? Entonces, yo no tengo la capacidad de bendecir, pero sí puedo darle una palabra a alguien, ¿verdad? ujú. Y creo que Dios, en su infinito amor, puede esa palabra que se dé ser de bendición a alguien más, ¿verdad? Creo yo, no sé si me equivoque, maestro. Ujú. Amén, amén. Así es, mi Janecita. Y mire, por ejemplo, lo que dice en el versículo 16, Janecita. El ángel, desde el versículo 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Oiga, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. ¿De dónde parte la bendición? ¿Hacia dónde va la bendición y con qué propósito va la bendición? Viene aún desde atrás, desde sus padres, viene esa raíz de la bendición a través de Dios, ¿verdad que sí? Luego, ¿quién? Mire, ese Dios que le protege, ese Dios que le guarda, ese Dios que le da vida y vida en abundancia. Sí, por eso dice, ese ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Mire que todo esto apunta con una bendición y con un porqué. No solamente dice Dios te bendiga o Dios bendice a estos jóvenes, no. Simplemente dice, y sea el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Legado generacional, legado completamente. Amén. Entonces, en este punto queda claro, familia, de que Dios prepara, Dios prepara sus propósitos antes de. Aquí va a partir ya Jacob. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor día tras día, Padre, ¿quién soy hasta el día de hoy y a quién debo de bendecir? De mi familia, mis hijos, mis nietos. Eran nietos de Jacob, sus propios nietos. Y también bendijo quienes a sus propios hijos. Qué bonito esto, ¿verdad? Qué bonito. En el Amén. capítulo 49, en el capítulo 49, creo que aquí es donde las decisiones marcan el destino de las generaciones. Y Jacob está recordando todo el pasado de sus hijos, ¿sí? Y aquí llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y aquí le muestra todo prácticamente lo que ellos hicieron y lo que van a hacer, ¿sí? ¿A través de qué? De las decisiones. Aquí Jacob no está condenando, pero sí muestra que las decisiones traen consecuencias. En cambio, José, podemos ver en José que fue bendecido por su fidelidad en medio de la prueba. Oiga, fue el único que recibió esa gran bendición fue José, porque a través de todas esas pruebas que tuvo José, siempre fue fiel a quién, fue fiel a Dios, fue fiel a su familia, fue fiel a su padre. Lo que hoy
vivimos impacta a los que vienen después, ¿ok? Recuerden eso. Lo que hoy vivimos impacta a los que vienen después. ¿Qué estilo de vida estás llevando? Cuando tu familia te ve, cuando compartes con tu familia, ¿qué dice la familia de ti? ¿Qué dicen tus amigos de ti? ¿Qué es lo que pueden expresar ellos? ¿Sí? ¿Vivimos con una responsabilidad espiritual o no vivimos con responsabilidad espiritual? Lo que hoy vivimos, la formación que estamos teniendo hoy, lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas por medio de pruebas, por medio de tentaciones, por medio de victorias. Todo esto marca nuestro futuro a través de las decisiones. Siempre he dicho, la vida es una decisión. La vida es una decisión. Yo decido. Tú decides qué quieres para tu vida, qué quieres para tus hijos, para tus nietos, qué es lo que tú quieres. Amén. ¿Quieres bendición? Anda en bendición. ¿Quieres lo mejor para tus hijos, para tu familia? Entonces simplemente anda como Cristo dice que andemos, que sigamos sus pisadas. Amén. En el versículo 8 al 10 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subsiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Oiga, y a él se congregarán los pueblos. Esto fue cumplido. Todos los pueblos han sido congregados ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice, atando a la vid su pollino. Oiga, su vida está allí en su pollino. Allá entrando por la entrada triunfal, por Belén. ¿Sí? Y a la cepa del el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Mire, todo esto fue totalmente escrito y estamos hablando de Génesis, unos cientos de años atrás, no hablando de miles de años atrás. Amén. Y aquí Jacob está profetizando que de Judá vendrá el cetro. Completamente se anuncia el Mesías. Y Cristo es el cumplimiento de esa promesa. ¿Y cuál es la promesa? Rey eterno y Salvador. Y creo que nuestra esperanza no está en los hombres, sino en Jesucristo, porque Él es el Rey prometido. Aquí lo había prometido este patriarca Jacob. ¿Por qué muchos no creen esto? ¿Por qué muchas personas, Dios mío, yo digo, Dios, tú eres tan bello? Porque solamente se lo revela a quien Él quiere, al humilde, al sencillo. Amén. Y aquí en el versículo 33, mire qué hermoso es. Y cuando acabó Jacob de dar sus mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Oiga, fue reunido. Ellos cumplieron ese gran deseo que tenía Jacob y se reunió allí con sus patriarcas, con su hermosa familia, ¿no? Jacob aquí termina su vida adorando. No muere con temor, muere con fe, confiando en que Dios seguirá obrando aún después de su partida. Y siempre he dicho, Dios, cuando nosotros confiamos en ti, no hay miedo a la muerte. Simplemente en tus manos está todo y ahí lo dejo todo. Lo más importante de todo eso, ¿sabe cuál es, amada familia?
que podamos decir, consumado fue, así como es nuestro Señor Jesucristo. Señor, hice tu obra, hice lo que me mandaste porque entendí cuál es tu propósito y tu plan. ¿Sí? Porque una vida que confía en Dios puede terminar en paz y adoración. Amén, así de fácil. Así como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. El morir es ganancia. Qué hermoso todo esto. Poder entender que solamente andando en Cristo, bajo su presencia, un estilo en adoración 24/7, como yo le decía ayer a una chica que Dios llevó allí al almacén. Saben que eso no es un almacén, eso es un altar del Señor donde hay fuego vivo allá adentro. Y fue glorioso ayer que tuve esa charla con una chica como de 20 añitos. Esa niña, no te imaginas, fue algo glorioso y es como yo les digo, es un estilo de vida donde tú tienes que estar rendido siempre al Señor. Señor, úsame en este día. Señor, que pueda hacer luz. Señor, que pueda yo ser instrumento tuyo, que pueda ser esa atalaya, que pueda ser ese luminar, que pueda ser sal en esta tierra, glorioso Dios, que hoy pueda en este día darte a conocer ese nombre tuyo, ese Rey glorioso y eterno y Salvador. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor no quiere nada más. Eso es todo, familia. Amén. Darle a entender a todo mundo que hay dos formas de poder ver y conocer y escuchar a Dios. Una, a través de la creación del mundo y segundo, a través de su palabra. Amén. Como bendijo aquí Jacob a todas sus generaciones, futuras generaciones, a través de la palabra. Amén. De la palabra que salió, pero no fue palabra de él, no fue palabra de hombre, sino palabra de Dios. Amén. ¿Estamos claros aquí, hasta aquí? Entonces aquí hay una Amén. enseñanza muy importante. Dios no solo obra en nuestra vida. Escuchen esto muy bien. Él cumple su propósito a través de generaciones. Y tú que creíste en Cristo, yo que creí en Cristo, ¿sí? Estamos siendo partícipes de esa gran promesa que se encuentra cumplida en Cristo Jesús. Somos reyes y sacerdotes con Cristo Jesús. Amén. Amén. Somos parte de esa iglesia gloriosa que está reinando en Cristo. No importa todo lo que se esté viviendo afuera, a nuestros alrededores, no importa. Lo importante es la palabra y la bendición que hemos recibido de nuestro Dios, la gracia y el favor sobre nuestras vidas y también sobre nuestra familia. Porque yo creo, así como lo dice Josué 24:15, lo dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. En algún momento sea con estos hijos, sea con nuestros nietos, entendemos que en algún momento se seguirá cumpliendo esa promesa que el Señor hace a nuestras vidas. Amén. Así que, Amén. familia, ¿qué legado espiritual estoy dejando hoy a los que vienen detrás de mí? ¿Qué legado? ¿Cierto? Y segundo, estoy confiando en el propósito de Dios aún cuando no lo entiendo todo. ¿Mm? Esa es una gran pregunta, ¿cierto que sí? Estoy confiando en el propósito de Dios aun cuando no lo entiendo todo. Muy bien, vamos a seguir entonces con Mateo. Mateo capítulo 15 desde el versículo 29. Va a leer adelante Reinita. Andresito se prepara también. Listo. 15:29, Reinita. Sana multitudes. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud
Se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Alimentación de los 4.000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000, 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. De Magdala. Eso, Está ahí. Eso que no lo habíamos leído ya. Muy bien, gracias, Reinita. Seguimos ahí con Andresito, capítulo 16 y hasta el versículo 2. Dice la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es Amén. correcto, es correcto. Amén, amén. Ay, qué hermoso, ¿no? Aquí, en estas hermosas declaraciones de nuestro Señor Jesús, podemos ver una primera cualidad o característica de misericordia de nuestro Señor, y es que Jesús sana, ¿no? Jesús sana. Amén. Donde dice Jesús sana a muchos, no solamente a unos cuantos, sana a muchos, simplemente por la abundante misericordia de nuestro Señor. En este pasaje vemos a nuestro Señor Jesús sanando y proveyendo con compasión. Oiga, con compasión. Y luego advirtiendo contra una fe contaminada a través de este 16 del 5 al 12, la levadura de los fariseos. Aquí Dios no solo hace milagros, también está formando los discípulos, esos discípulos que siempre le siguen, que están fieles a Él, ahí lo está formando. Porque el mismo Jesús que multiplica el pan nos llama a una sola cosa. A una cosa nos llama el Señor.
a cuidar el corazón. Amén. Cuidemos el corazón. Mateo de 15 del 29 al 31. Aquí la multitud trae enfermos y Jesús los sana. Y la gente glorifica a Dios solamente por el hecho de ver la restauración de aquellos enfermos. ¿Sí? Y es de entender que donde habita la presencia del Señor, donde Jesús está presente, hey, siempre van a haber milagros. Aquí la compasión se convierte en sanidad. Y solamente recuerdo que aún por la misma sombra de Pedro se sanaban los enfermos, solamente por la sombra de Pedro. Oiga, si colocaban la fe en Pedro y simplemente por el poder que le había dado nuestro Señor Jesús, ahora imagínense con Jesús ahí presente, ¿no? Solamente aquí lo que nos enseña esto es que tenemos que acercarnos a Jesús con fe, ¿sí? Y esa fe abre la puerta a la restauración integral. Esta semana estudiando en el Instituto Bíblico, eh, pude entender que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, solamente quiere darnos a nosotros una cosa, y es una salvación integral. Salvación integral. ¿Saben qué es una salvación integral? Libertad en todos los aspectos, emocional, físico, espiritual, mental. Eso se llama una salvación integral. Porque cuando Jesús restaura, restaura todo. Aún si seguimos nosotros con quebrantos de salud, pues tenemos que poner cuidado. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestra vida? Y a veces hay enfermedades que nosotros decimos, bueno, por nuestras malas decisiones nosotros nos las rebuscamos. ¿Verdad que sí? Por nuestras malas decisiones. En el versículo 32, aquí Jesús provee para los que perseveran con él, ¿sí? Y es de entender que Jesús tiene cuidado aún de sus propios hijos. Y Jesús se preocupa aquí por la necesidad física del pueblo. Y ¿sabe qué es lo que hace? Toma lo poco, da gracias y simplemente lo multiplica. Una sola palabra del Señor, con una sola palabra el Señor provee, el Señor sustenta, el Señor da la provisión aún a quienes no son de Él. Oiga, el sol es para buenos y para malos, la comida es para buenos y para malos, el agua es para buenos y para malos. Todo eso es la abundante misericordia del Señor. Pero para aquellos que con Él confían y perseveran en Él y los que permanecen con Él, siempre va a haber provisión. Amén. Siempre. Él siempre va a suplir todo lo que necesitamos. ¿Verdad que sí, Raquelita? Janet, Amén. Mildred, Celina, el Señor siempre va a proveernos y nos va a dar aún más de lo que nosotros nos merecemos. ¿Por qué nosotros desconfiamos? ¿Por qué hay personas que viven en escasez? Porque no confían en ese Dios de provisión, ese Dios que da abundancia, gracia sobre gracia. Y conozco esas personitas que Dios les ha dado tantos talentos, le ha dado tanta capacidad para conseguir tantas cosas. Por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad que sí, Raquel? Pues el que trabaje también que coma. Eso no hay que esperar aquí a que todo caiga del cielo. No, hay que trabajar, hay que movernos, porque si no trabajamos, no comemos. Es así de fácil. Pero hay personas que quieren simplemente esperar ahí a que Dios haga sus milagros sin ellos mover un solo dedo. Quieren que del cielo caiga provisión, caiga todo aún lo material y simplemente como quien dice, no, es que yo froto la lamparita, Señor, tráeme esto y de una. Las cosas no son así. Primero hay que tener una formación y permanecer en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y aquí en este punto, Mateo 16, del 1 al 4,
Aquí los fariseos están pidiendo señales, ¿sí? ¿Y por qué piden ellos señales? Porque su corazón está completamente cerrado. Recordemos que ellos, los fariseos, eran personas muy rígidas con la palabra, eran personas súper doctas en la palabra y conocían bastante de ella, ¿sí? Pero tenían un corazón completamente cerrado, un corazón duro. Simplemente recordemos a Nicodemo. Mire Nicodemo, un hombre que estuvo allá al punto de, no sé si fue salvo, no fue salvo, si fue, bueno, no sé, pero lo único que sé es que aún tuvo compasión y creyó en Jesús y supo que Él era el Rey de Reyes, pero su corazón estaba más inclinado en lo que estaba, en el conocimiento, en inflar su intelecto, pero no estaba abierto a la verdad, no estaba abierto a la palabra del Señor. Y aquí Jesús enseña que el problema no es falta de milagros, porque ellos querían milagros, sino falta de fe y sobre todo algo, que es arrepentimiento. En esos días hablé con alguien y me hablaba de toda una cantidad de cosas desde la parte católica, me hablaba una cantidad de cosas, de conocimiento, o sea, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y Y le dije yo, ven, pero háblame de cuál es el propósito de Dios con su palabra, cuál es el propósito de Dios con Jesucristo, con nuestro Señor Jesús, cuál es el propósito. Nunca me respondió la palabra. Y es de entender que solamente Jesucristo quiere una cosa, quiere que nosotros por medio de la fe puesta en Él podamos llegar al arrepentimiento. Y si llegamos al arrepentimiento, va a haber una conversión y allí llevarnos a dónde? A algo que se llama salvación. Eso es lo único que Dios quiere. Pero ¿por qué nosotros no llegamos a eso? Por el corazón duro y completamente cerrado, porque somos incrédulos, porque somos como Tomás, ¿verdad? Necesitamos ver para poder creer, pero bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿cierto que sí? Amén. 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 Entonces, mire lo que le está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo a sus mismos discípulos. Hey, cuídense de la levadura que contamina la fe. No toda iglesia, no todo hombre. Yo les digo a ustedes, a mí no me crean absolutamente nada, crean en la palabra de Dios. Y aquí lo que hacemos es eso, estudiar la palabra de Dios de una forma exegética, una forma profunda. El Señor me está utilizando, el Dios te está utilizando a ti. Dios nos tiene aquí todos reunidos bajo un propósito. Y es dos, Amén. estar bajo un mismo sentir, bajo un mismo espíritu. Amén. Pero por Amén. eso tenemos que poner cuidado. Por ejemplo, esta semana que llevó Dios a este hombre allí, eso fue una locura tremenda. Hasta la reinita decía, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Y es que hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos. Aún yo le dije, ven, una pregunta, o sea que la Iglesia Católica, esta doctrina católica, es la única que viene Jesucristo a salvarla. ¿Y sabe qué me dijo? Sí, yo. O sea que la palabra de Dios no la podemos estudiar. Me decía, no, solamente los sacerdotes de la Iglesia Católica. Yo, Dios mío. Le di la mano y le dije, Dios te bendiga, mi hermano. Ya, eso fue todo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios no es para contender, es para edificación. Entonces recordemos que la levadura representa enseñanzas que corrompen la fe. Oiga, corrompe la fe. Y aquí Jesús está advirtiendo que pequeñas ideas equivocadas pueden afectar toda la vida espiritual. ¿Qué tenemos que guardar? Nuestro corazón y nuestra fe en la verdad en Cristo. Solamente en Él. No colocar nuestros ojos en doctrinas, sino en Jesús. Amén. ¿Claros hasta ahí, Amén. familia? Sí, amén, maestro. Amén. Bueno, muy bien. Maldito el hombre que confía en otro hombre, lo dijo allí Jeremías 17:5, ¿cierto, Raquelita? Amén, maestro. Muy bien. Mildred, por favor, el salmo, si es tan amable. Salmo que 20, ¿cierto?
Amén. Amén, mi amada Mildred. Salmo 20, seguridad en la obra salvadora de Jehová. Jehová te oiga en el día de conflicto, en nombre de Jehová, del Dios, en nombre del Dios de Jacob, te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo su consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas Tus tus peticiones. peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Amén, gloria a Dios. Háblanos un poquitico qué nos quedó de este salmito, Mildred. Pues mira, esta es una enseñanza bien clara y bien profunda. Este su tema central es la victoria, no se obtiene por recursos humanos, sino por la dependencia total de Dios. Es una oración de batalla. Aquí nos enseñas que no se ora después de ganar, se ora antes, De ganar. cuando aún hay incertidumbre, y eso es lo que nos da la lección, que la fe genuina se activa antes del resultado. Es un salmo cuando te dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el salmo te dice que vamos a tener conflicto. No nos habla de un dolor espiritualizado, nos habla que va a venir días de angustia, pero lo más importante es que Dios nos va a escuchar. Y, y yo creo que el mensaje aquí es confrontativo. Y yo creo que aquí este salmo nos hace una pregunta bien profunda. ¿En quién estoy confiando realmente? Porque a veces confiamos, yo tengo experiencia, o porque yo tengo el control, o yo tengo mis recursos, pero la victoria no empieza en el campo de batalla, empieza en el corazón de los que decidimos depender de Dios. Amén. Ujú. Amén, amén. ¿Dónde leímos ahorita esa concordancia con el versículo 1? Jehová te oiga en el día de conflicto, en el nombre de Dios de Jacob te defienda. ¿Dónde lo leímos ahorita? No hay una concordancia con Génesis. ¿Sí se acuerdan o no, familia? Génesis, Mm, Génesis 48, versículo 16. El ángel que me liberta de todo mal. Por eso dice aquí, el Dios de Jacob. Sí, el ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre. Aquí lo vemos claramente cómo todo siempre conecta. Siempre conecta, siempre conecta. Sí. Y aquí está pidiendo, o sea, es una oración pidiendo la victoria, pero como dice Mildred, es antes de. Y nosotros siempre vamos a tener una guerra, no solamente física. Creo que guerras físicas ahorita contra hombres, creo que muy poco lo tendremos, ¿no? Pero sí vamos a estar constantemente con una guerra espiritual. Amén. Y por eso tenemos que pedirle siempre y en todo momento al Señor, Señor, guárdame, sácame en victoria de, sácame en victoria de esa guerra espiritual que estamos siempre andando.
porque vivimos constantemente en esa guerra. Y es una guerra que tenemos que ganarla diariamente. Amén. En el Salmo Amén. 20 es antes de, la oración antes de, y en el Salmo 21 es después de. Mañana lo vamos a leer. Eso es algo muy, pero muy bonito. ¿Sí? Por eso es que es bien Entonces, importante creer, y la Biblia nos lo sigue diciendo en varios salmos. Ese Salmo 1 se repite en muchos salmos y nos lleva a entender lo que dice Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, ujú, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Lo mismo lo amén. vemos en Jeremías 33:3: clama a mí, yo Yo no te responderé. responderé. Ujú, En 2 de Samuel 22:7: en mi angustia invoqué a Jehová y oyó mi voz. ujú. Eso es hermoso. Eso significa confianza en el Señor, confiar en Dios. Tenemos más de 7.000 promesas dentro de la palabra del Señor para que nosotros nos podamos refugiar en ella, resguardar en la palabra del Señor. Pero ¿por qué a veces nos falta fe? Porque a veces eh, vienen a nuestras vidas tantas cosas y es porque no conocemos las promesas del Señor. Y aquí este Salmo 20, que es el Salmo de David, dice el versículo 6: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, simplemente porque confía en él. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Tendremos cuál memoria? Cómo Él lo sacó en victoria, antes de y después. Amén. Y por último, Amén. es una reafirmación de su dependencia en el versículo 9. Dice: salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Es una Amén. reafirmación de la dependencia del Señor y debemos depender siempre de Él, no depender del hombre ni las circunstancias y a través de nuestra propias fuerzas. Recordemos que Jesús lo dijo claramente: sin mí nada podéis hacer. Amén. Nada. Así que solamente tenemos que depender de nuestro Señor, de sus fuerzas, de su misericordia, de su paternidad, porque Papá Dios siempre defenderá a sus hijos. Siempre vas a caer en victoria. Amén. Muy bien. Y Ujú. terminamos con Proverbios, familia. Renita, lee, por favor, Proverbios. Oh, Celinita va a leer Proverbios. Adelante, Reinita. Proverbios Proverbios 4 4 del del 20 al 20 al 27. 27. 4 del 20 al 27. No tenía mal. So, Instrucciones positivas a su hijo. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hasta 20. 27. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienen delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. 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 Gloria al Gloria al Señor. Señor. Y creo que está clarísimo, ¿no? Hijo mío, esté atento a mis palabras. Eso es una advertencia. Eh, y nos dice simplemente: recuerda que la palabra mía tiene poder y solamente confiando en mi palabra, ¿sí? Vas a tener medicina a todo su cuerpo y lo mejor es que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué nos dijo Jesús allá en Mateo 15? Sobre guardaos de la levadura, guardémonos de todo el sistema del mundo.
Guardémonos todo lo que está afuera y solamente guardemos nuestro corazón para el Señor. Porque cuando nosotros creemos en la palabra del Señor y permitimos que ella hunde nuestra vida, ¿saben una cosa, familia? Nuestra boca y nuestros ojos van a estar alineados bajo la voluntad del Señor. De nuestra boca, ¿qué van a salir? Palabras soeces, hostiles, soberbias, orgullosas, altivas, nada de ese tipo de cosas. Solamente misericordia y compasión, así como lo hacía nuestro Señor Jesús. Amén. Y además es que nuestros ojos van a estar mirando siempre lo recto, inclinados al Señor Jesús, mirándolo a Él, temiéndole a Él. Porque si nosotros nos apartamos nuestros ojos, así como los apartó Pedro allá andando en medio de la tormenta, recordemos que él se iba hundiendo porque apartó sus ojos de Jesús. Lo mismo nosotros. Por ejemplo, siempre tenemos que estar nuestra mirada fija directamente en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestros pies y nuestros caminos van a estar siempre rectos. Amén. Vamos a estar siempre Amén. apartados del mal, creyendo en las palabras del Señor, siempre atentos a su palabra. Porque lámpara es a mis pies tu Tu palabra palabra y lumbrera Nombre es mi en mi camino. camino. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella que mi meditación. Amén. 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 Amadísimo Padre, gracias Señor, gracias glorioso Dios por tu amor, por tu verdad, por tu palabra. Gracias por hablarnos hoy a nuestro corazón. Gracias Padre porque eres tú quien limpias todo nuestro ser por medio de tu palabra. Cuán hermosa es tu palabra, Señor. Entender que solamente ella permite transformación en nuestra vida y saber que cuando la creemos, cuando nosotros la guardamos allí, en nuestro corazón, Señor, estamos bajo tu presencia, andando Amén. siempre, Señor, rectos, Padre. Así que, amada familia, gracias y mil gracias por estar aquí. Gracias por perseverar en la palabra bajo 365 días íntimos con el Señor, estudiando y escudriñando la palabra de forma reverente y temor santo. Amén. Así que nos vemos mañana con la gloria de Dios en no, mañana nos vemos en la noche, 8 de la noche hora Colombia, con la gloria del Señor. Amén. Amén. Muy bien.